Ecos de Ultratumba. Papá, perdí un diente. Ceseó un poco mientras lo decía, y cuando le tendí la mano, vi que tenía un diente. Era uno de los delanteros y lo felicité por perderlo tan limpiamente. Me pregunté si lo habría sacado él mismo, pero lo saqué de mi mente. Brandon ni siquiera se secó sus propias astillas y realmente no podía imaginarlo sacándose los dientes. Tenía 6 y un mes, como le gustaba decir, y este era el primer diente que se le caía. Llegó tarde en ese sentido. Muchos de sus amigos ya habían empezado a perder dientes de leche, pero estaba mareado cuando me trajo este. Ahora vendrá el ratoncito Pérez y lo llevará, dijo saltando para seguir jugando. Ah, sí, se me había olvidado esa parte. Brandon se había obsesionado con el ratoncito Pérez después de que su amiga Nina perdiera su diente. Él la consideraba el hada azul de Pinocho y estaba muy emocionado de que ella entrara por su ventana y le dejara dinero para los dientes. Le había preguntado qué hacía con todos esos dientes, de dónde sacaba todo el dinero y 1000 cosas más. Yo era una persona bastante creativa y se me habían ocurrido todo tipo de historias sobre lo que ella hacía con ellos, de dónde sacó el dinero, cómo entró sin hacer ruido y así sucesivamente. Me alegré un poco de que finalmente hubiera perdido un diente, porque estaba empezando a quedarme sin material y pensé que si lo experimentaba podría perder interés en él. Lo pusimos debajo de su almohada esa noche y le aseguré de que se acabaría por la mañana y que habría dinero ahí cuando se levantara. Luego, por supuesto, me quedé dormido esperando que mi esposa llegara a casa y al despertarme la encontré durmiendo a mi lado y el sol se empezaba a asomar en el horizonte. Fui rápido pero en silencio y agradecí a mi buena estrella que Brandon tuviera el sueño profundo. Él aún no se había despertado y saqué del bolsillo $1 que iba a poner ahí debajo y me preparé para hacer el cambio. Para mi sorpresa, sin embargo, el diente ya había desaparecido. Nadie había dejado dinero, pero el diente había desaparecido. Miré a mi alrededor pensando que se había escapado, pero simplemente ya no estaba. Dejé el $1 de todos modos. No quería que se decepcionara y regresé a mi habitación para dormir un poco más antes de que sonara la alarma. Nunca llegamos a escuchar la alarma sonar, porque Brandon entró agitando el $1 y diciendo que había llegado el ratoncito Pérez. ¡Mira lo que me trajo el ratoncito Pérez! Dijo que todo era para mí. Le dije que era increíble, pero internamente levanté una ceja. ¿Él? ¿El ratoncito Pérez? Siempre había sido una mujer cada vez que hablaba de ella. Tal vez, pensé, Brandon acababa de tener un sueño o algo así esa noche. Puso el dinero en su alcancía y pensé que tal vez podríamos dejar esto atrás. 2 días después, mientras lo acostaba, puse mi mano debajo de su almohada y sentí algo extraño. Saqué la mano y encontré otro diente. ¿Qué es esto?, le pregunté. Oh, perdí otro diente, dijo Brandon, sin emoción, sin esperanza de que viniera nuevamente el ratoncito Pérez. Solo un tono práctico. Supongo que eso era lo que quería. Su obsesión con el ratoncito Pérez había terminado cuando finalmente perdió un diente. Había pasado de estar absolutamente emocionado a estar absolutamente tranquilo, y eso me detuvo por un momento. ¿Por qué no me dijiste que tenías otro diente flojo, amigo? Yo... no lo sé. Simplemente sucedió. Puse el diente nuevamente debajo de su almohada,
diciéndole que se asegurara de decir algo la próxima vez. Luego, le di un beso de buenas noches y lo acosté. Sin embargo, cuando un poco más tarde fui a poner dinero debajo de su almohada, el diente no estaba ahí. En cambio, había una moneda. Lo miré y pensé que era $0.50, pero me di cuenta de que estaba equivocado casi de inmediato. Al principio pensé que era una de esas extrañas monedas de chocolate que a veces regalan en Navidad. Al girarlo, me di cuenta de que estaba muy sucio. Era pesado, como si estuviera hecho de latón o cobre, y la superficie parecía sucia, como si hubiera estado en el fondo de un pozo durante bastante tiempo. Empecé a llevármelo. Algo en mí quería mantenerlo alejado de mi hijo, pero lo devolví en su lugar. Después de todo, no era mío y, por lo que parece, probablemente era algo que él atesoraba. Había estado nuevamente debajo de su almohada por menos de unos segundos antes de que su mano fuera a buscarlo. Sus dedos lo agarraron, casi con avidez mientras lo apretaba, y decidí llevarme el $1. Brandon cambió un poco después de esa noche, pero solo lo veo en retrospectiva. Se volvió muy reservado. Brandon ya no quería jugar videojuegos en la sala conmigo. Ya no quería leer cuentos a la hora de dormir. Pasaba mucho tiempo en su habitación y parecía estar cerrándose. Su madre se rió de mí cuando le dije que me sentía un poco herido por eso. Simplemente es un niño, dijo. Los niños a veces pasan por fases. Escúchame, no lo tomes tan personalmente. En un par de meses probablemente volverá a ser el mismo de siempre. Esperaba que lo hiciera, pero también era difícil ignorar los cambios físicos que estaban ocurriendo. Brandon no solo estaba más tranquilo, sino que parecía haber crecido. No había ganado un pie en una sola semana, pero a veces parecía que sus dedos eran anormalmente largos. Sus brazos tenían articulaciones extrañas y su cara estaba extremadamente estirada. A veces me miraba como si estuviera pensando en hacer algo que sabía que me haría enojar. No me gustó, pero él nunca lo hizo abiertamente. Como dije, Brandon nunca vino a sentarse conmigo ni a jugar videojuegos, pero a veces lo sorprendía mirándome desde el pasillo o desde debajo de la mesa en la cocina. Fue espeluznante, pero pensé que era solo el comportamiento de un niño pequeño. Un mes después de que Brandon perdiera su primer diente, encontré otro en su mochila. Bueno, no solo uno. Encontré 5 escondidos en el bolsillo delantero de su mochila, después de que los dejó en la mesa de la cocina cuando fue al baño. Se había vuelto bastante protector con la mochila, poniéndola en su habitación o manteniéndola cerca de él en todo momento, y comencé a sospechar de lo que podría haber allí. No pensé que fueran drogas ni nada. Tenía 6 años, pero pensé que podría ser algo extraño o peligroso. ¿Y si tuviera una serpiente o algo así adentro? Entonces, cuando de repente salió corriendo para ir al baño, supe que era mi oportunidad de echarle un vistazo. Necesitaba firmar su carpeta para la escuela de todos modos, así que saqué la carpeta y revisé el informe del día antes de echar un vistazo a los bolsillos. Los dientes estaban allí, chocando cuando los toqué, pero en realidad no parecían dientes humanos, parecían más bien dientes de animales y eran demasiado extraños para haber salido de la boca de mi hijo. Supongo que podría haber sido de un gato, un perro, tal vez un... ¿Qué estás haciendo? Cerré la cremallera de la mochila y me di la vuelta, como si me hubieran pillado haciendo algo que no debía. Nada, solo firmar tu carpeta. Brandon me miró con mucha desconfianza, tomando la mochila y dirigiéndose a su habitación sin darme la espalda. Le conté a su madre sobre los dientes cuando llegó a casa del trabajo,
pero ella volvió a sacudirlos diciendo que los niños pequeños a menudo coleccionaban cosas extrañas. Mis hermanos recolectaron esqueletos de animales que encontraron en el bosque, dijo con desdén, y se preparó para ir a la cama. Gracias a Dios, son solo dientes y no un cráneo completo. Lo dejé pasar, pero era difícil no ver lo que estaba pasando. Brandon empezó a parecer que no dormía bien. Tenía enormes bolsas debajo de los ojos y se ponía inquieto cada vez que lo obligaban a quedarse quieto. Como durante la cena o mientras hacía la tarea, se ponía breve y agitado, murmurando para sí mismo de una manera que yo no podía entender. Una vez escuché atentamente cuando estábamos haciendo la tarea de matemáticas y sonó como si estuviera hablando en un idioma diferente. Levantó la vista cuando vio que me daba cuenta, entrecerrando los ojos con esa mirada de desconfianza, y me rompió el corazón de verlo así. Brandon siempre había sido mi pequeño amigo y era doloroso observar este cambio repentino en él. 2 semanas después, recibí una llamada de la escuela. Necesitaban hablarme de algo importante. Brandon había estado en una pelea en la que les había arrancado los dientes a más de un par de niños. Bajé de inmediato, temiendo que Brandon estuviera herido, pero cuando lo vi sentado en la oficina del director, no parecía deteriorado. Tenía un hematoma en la mejilla y parecía que sus manos las había golpeado contra la pared, pero no parecía herido ni angustiado en lo absoluto. Por el contrario, Brandon parecía más feliz de lo que nunca lo había visto. Me senté junto a él en la oficina, esperando ver qué pensaban que era tan importante. Te llamamos no porque Brandon haya estado peleando, sino por otros rumores que circulan sobre él en la clase. ¿Rumores?, pregunté. Sí, señor. El estudiante con el que peleó dijo que Brandon le había estado haciendo tratos extraños con otros estudiantes. Negué con la cabeza sin entender del todo. A ver, ¿qué tipo de ofertas? Dicen que ha estado comprando dientes a la gente. Me estremecí al pensar en los dientes en la bolsa que vi no hace mucho. Miré a Brandon, preguntándole con mis ojos si esto era cierto o no. Me miró sin dudarlo, haciéndome saber que sí era. Ha estado cambiando su almuerzo por ellos. También les ha estado cambiando otras cosas como juguetes y otras cosas pequeñas. Supuestamente ha cambiado a más de 20 estudiantes por sus dientes en 3 grados. Hoy, el estudiante en cuestión había aceptado el oficio, pero se negó a ponerle ningún diente. Su hijo respondió sacándole los dientes de la boca. Volví a mirar a Brandon y le pregunté qué estaba pasando. No se molestó en responder, simplemente apretó el puño en su rezago y miró al suelo. Creo que fue entonces cuando realmente me di cuenta de lo que había cambiado. Las bolsas bajo sus ojos eran oscuras y profundas, y sus dedos eran lo suficientemente largos como para que no pudiera ver cómo alguien no se daba cuenta. Cada dedo parecía 2 veces más largo de lo que debería de ser, y cuando apretó, pude ver un cuarto nudillo en cada uno de ellos. La razón por la que la llamamos señor es para recuperar esos dientes. Me volví y miré al director. ¿Qué quieres decir? Se veía un poco verde mientras se limpiaba la frente con una servilleta. Creemos que a su hijo le faltan dientes, pero no nos dirá de dónde están y no nos los devolverá. Parece que no podemos encontrarlos y la madre tiene la esperanza de que al dentista pueda volver a ponérselos si no están muy dañados. Al menos quieren recuperarlos para poder llevarlos al dentista y asegurarse de que los dientes sean de leche y no permanentes. Brandon no ha dicho una palabra sobre dónde los puso y estamos profundamente preocupados por este comportamiento.
Miré a Brandon y le pregunté dónde estaban los dientes. Sacudió la cabeza sin decir una palabra. Le pregunté de nuevo, y cuando esta vez negó con la cabeza, escuché algo casi indistinguible, pero completamente inquietante. Algo resonaba de su boca. Podemos sentarnos aquí, que decidas darnos esos dientes, pero no te irás hasta que los recuperemos. No sé qué te pasa, pero la idea de que no nos iríamos pareció decidirlo. Se inclinó lentamente sobre el escritorio principal, haciendo contacto visual con el hombre mayor todo el tiempo mientras abría la boca. Se le cayeron 3 dientes cuando sacó la lengua y ninguno de ellos parecía ser suyo. Los dientes resonaron sobre el escritorio como dados viejos y a más de uno le colgaba la raíz. Cuando volvió a sentarse sobre la sospecha de que se estaba resistiendo, el director, sin embargo, parecía más de acuerdo con lo que había recibido. Nos dijo que nos fuéramos, diciendo que Brandon había sido suspendido por 2 semanas, y yo recogí a mi hijo mientras nos dirigíamos hacia la puerta. El director logró no vomitar antes de que saliéramos de su oficina, pero estuvo a punto. Hablamos todo en camino a casa. Bueno, hablé y Brandon se quedó sentado y no dijo nada. Le dije que no sabía de qué se trataba todo esto, pero tenía que parar. Este no era él, no era propio de él, y necesitaba decirme lo que estaba pasando para que yo pudiera ayudar. Yo era su papá. Quería ayudarlo, pero no podía ayudarlo si no hablaba conmigo. Todo el tiempo, él simplemente se sentó allí y me miró fijamente. La mayoría de los niños que están siendo castigados miran por la ventana o se miran a los pies, pero él me miró directamente con descaro desafío. Sus dedos seguían flexionándose y lo vi llevarse la mano al bolsillo más de una vez. Quería decirle que lo sacara, que me diera el diente de aquel niño que se había quedado, pero algo en mí no se atrevía. Me resistía a admitirlo, pero en ese momento le tenía un poco de miedo a mi hijo. No se parecía nada al chico que conocía desde hacía casi 7 años. Mi abuela solía contar historias sobre bebés que se llevaban las hadas y cambiaban, con los dientes y los dejaban atrás y esas cosas. Todo esto me recordó a aquellas historias. El niño frente a mí era fundamentalmente diferente al que conocía, que era casi como si estuviera hablando con una persona diferente. Cuando nos detuvimos en el patio, le dije que estaba castigado. Ni tableta, ni televisión, ni postre. No pareció importarle. Simplemente entró y se dirigió a su habitación. Su tableta todavía estaba en el cargador y el control remoto de su televisor había quedado en la puerta de su habitación. No sabía qué estaba haciendo allí, pero claramente no estaba jugando. Estaba demasiado callado, y cuando su madre me llamó para decirme que estaba trabajando como doble, casi lloré. No quería estar ahí a solas más con él de lo necesario, y eso me hizo sentir aún peor. No salió a cenar, y cuando fui a llevarle su plato, un rato después, escuché voces apagadas mientras hablaba con alguien. Traté de sacar los dientes, pero me atraparon. No sabía con quién estaba hablando. Pensé que podría estar hablando solo, pero cuando una voz ronca respondió, sentí que se me daba un vuelco en el estómago. Tendrás que hacerlo la próxima vez. La voz no se parecía nada al que hubiera escuchado jamás. Era profundo, gutural, como sacado del fondo de un pozo, y hablaba de una manera que hacía que su boca sonara extrañamente llena. Estaba desprovisto de cualquier tipo de bondad o claridad. Los sonidos que a veces se escuchan cuando la gente habla con los niños. Era una fractura autoritaria. La profesora y no estaban contentos con mi hijo. Estoy castigado
Me suspendieron de la escuela. No podré sacar ningún diente durante al menos 2 semanas. Tu padre tiene dientes. Decía con total naturalidad. Tu madre también tiene dientes. Cuando respondió, lo hizo con fría seguridad. No me los darán simplemente a mí. No entienden lo que estoy haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Eso es lo que quería saber. Agarré el pomo de la puerta, esperando que no me escucharan, y fue cuando entonces la voz dijo algo que me heló la sangre. Entonces no los pidas. Tómalos, como lo hiciste hoy con el niño. Abrí la puerta con un movimiento fluido y mi hijo me miró culpable cuando entré a su habitación. ¿Con quién estás hablando?, le pregunté. Nadie, dijo demasiado rápido. A ver, escuché a alguien. Escuché a alguien aquí hablando contigo y quería saber quién era y a dónde chingado se fue. Eso fue una mentira. No pensé que quería saber quiénes eran. Lo que quería era que no volvieran nunca más. La persona sonaba como una especie de hada demoníaca de un cuento para niños y tenía miedo de que lo que vería sí regresaba. No es nada, dijo Brandon demasiado rápido de nuevo. Estaba haciendo voces. Hablé con él un rato más, pero no obtuve nada. No quiso hablarme, no me dijo nada y al final simplemente me fui. Debería haberlo dejado así, pero tenía que intentarlo una vez más. Era tarde, alrededor de las 10:30, lo cual era bastante tarde para nosotros, y decidí intentar hacer una oferta de paz. Estaba bastante seguro de que todavía estaba despierto. Había escuchado algo moviéndose allí, pero que corté un poco el pastel que había preparado para acompañar la cena y caminé hasta su habitación. Iba a ofrecerle el pastel y ver si tal vez podíamos hablar. Solo quería saber qué era lo que estaba haciendo. ¿Qué era todo ese cambio? ¿Por qué había cambiado tanto? Y sobre todo, solo quería recuperar a mi hijo. Me mató que actuara así, pero cuando se abrió la puerta, obtuve más respuesta de la que esperaba. Estaba parado sobre la cama, con su brazo debajo de su almohada, y en la oscuridad de su habitación me di cuenta de que tenía que ser con quien había estado hablando. El pastel cayó al suelo, pero tenía un agarre mortal en el plato y me di cuenta de que había torcido el pulgar. Una vez que estuve en condiciones de sentirlo, no hablé. Apenas podía respirar y cuando la cosa se volvió para mirarme, me di cuenta de que mi teoría de las hadas tal vez no estaba muy lejos. Tenía un aspecto sucio, como algo que estuviera estado viviendo ahí, en una zanja. Sus rasgos estaban completamente cubiertos por algo oscuro que tenía la textura de la tierra, a excepción de los 2 grandes ojos parecidos a las lámparas que sobresalían de su rostro como burbujas de luz. Era alto, algo de lo que me di cuenta cuando tomó toda su altura. Antes había estado agachado, poniendo algo debajo de la almohada de mi hijo. Tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza contra el techo, que está a unos 3 metros sobre el suelo. De su espalda sobresalían 4 alas parecidas a las de un insecto. No eran lo suficientemente grandes para transportarlo, pero sí lo suficientemente grandes como para llamar la atención. Sus manos y sus brazos, los dedos multiarticulados, estaban lejos de tener un aspecto delicado, ya que los meneaba sin cesar. Esperaba que cargara contra mí, esperaba que me atacara, pero en lugar de eso, se llevó un dedo enorme a la cara e hizo un sonido en silencio. Despertarás al bebé, susurró, y su boca sonó como si hubieran tratado de tragar algo. Luego sonrió y vi una doble, sino una triple hilera de dientes dentro de su boca. No hay ningún orden para ellos. Molares al lado de caninos, al lado de premolares, al lado de lo que parecen ser colmillos,
y dientes de tiburón. Su boca es tan mezcolanza de dientes que es imposible no sentir un poco de mareo cuando los miras. Bajo los labios, conteniendo de alguna manera todos esos dientes, y ante mis propios ojos desapareció. Mi hijo estaba bastante molesto cuando lo agarré y lo saqué de la casa. Lo metí en el auto y esperamos que hasta que su madre saliera del trabajo antes de llevarlo a un motel cercano. Le conté lo que había visto, lo mejor que pude, y creo que ella cree que podía estar pasando algo ahora. Mi hijo está furioso y dice que necesita regresar a casa para poder hacer su trabajo, pero no dice qué es eso. Sinceramente, creo que ha estado coleccionando dientes, para lo que sea que haya sido eso. Cuando volví a buscar algo de ropa y revisar la casa, miré debajo de su almohada y encontré otra de esas cosas extrañas, otra de esas monedas. Hay una caja debajo de su cama y dentro hay dientes y monedas a partes iguales. Hay alrededor de 20 y se encuentran junto a los dientes de todas las formas y tamaños. La mayoría de ellos son dientes de animales, pero algunos definitivamente son dientes humanos. Me llevé la caja entera, pero lo que realmente me preocupó fue la llamada telefónica que recibí de mi esposa antes de salir de casa. Me llamó para decirme que nuestro hijo se había encerrado en el baño y tenía miedo de que estuviera lastimado. Se oyó un sonido extraño de aplazamiento, seguido de él gritando y llorando. Se habían encerrado en el baño, pero fui y le pedí al gerente que nos abriera. Lo que encontramos allí permanecerá conmigo durante mucho tiempo. Ahora estamos en el hospital. Mi esposa está en la sala de emergencias con él, mientras yo me siento en la sala de espera esperando actualizaciones. El protocolo establece que solo uno de los padres puede entrar a la vez y mi hijo no quiere que yo entre. No pude hablar muy bien, pero se lo dejó muy claro a mi esposa. Le di espacio, no queriendo exacerbar su condición más de lo necesario. Tengo la caja en mi regazo mientras estoy sentado aquí y no estoy muy seguro de qué hacer con ella. Dentro están los 8 dientes que logró arrancarse de la cabeza antes de que lo inmovilizáramos. Sea lo que sea esa criatura, debe recibir lo que corresponde, y aparentemente mi hijo tenía la intención de dárselo. Probablemente terminaremos llevándolo a un centro psiquiátrico, pero sé que no está loco. Yo también vi a esa cosa y sé que lo encontrará sin importar a dónde lo llevemos. Así que tengan mucho cuidado cuando les cuenten a sus hijos sobre el ratoncito Pérez. Lo que viene a recoger sus dientes podría ser algo mucho peor de lo que puedas imaginar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero la historia de hoy te haya gustado y sobre todo captado tu atención. Y antes de que te vayas y le des clic a otro video, pues quiero ofrecer una disculpa a toda la comunidad de Ecos de Ultratumba. Sé que estuve ausente durante un poco más de un año. Esto a raíz de atender otros proyectos personales y pues también profesionales, lo cual me consumió bastante tiempo y dejé a un lado esto. Pero una vez estando pensando en este proyecto, me di cuenta que es algo que me gusta, contar historias. Así sean de ficción, así sean reales, de lo que incluso ustedes me llegan a mandar. Y es algo que realmente también a mí me gusta y que también me costó construir desde abajo, con el apoyo de todos ustedes, por supuesto. Por ello, quiero volver a retomar este proyecto, quiero volver a subir videos. Es un reto que tengo conmigo para ustedes, y así sea una persona, 2, 3, 10, 100, 200, las que sean, quienes se queden a ver este contenido. En realidad lo haré con mucha dedicación para ustedes, mi hermoso público, seguidores de Ecos de Ultratumba.
Nuevamente reiterarles mis disculpas, pero estamos de regreso. Vamos a seguirle dando porque esto nos gusta y esto nos apasiona. Esto es Ecos de Ultratumba. Nos veremos próximamente para una nueva historia como a ti te gustan. Nos veremos. A la próxima. Ecos de Ultratumba.